Y el título del mensaje se llama 6 promesas de Dios. ¿Sale? 6 promesas de Dios. ¿Cuántas? En lo personal estuve estudiando bastantes promesas de Dios, porque si tú y yo podemos ver algo en la Biblia, en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios está llena de promesas para nosotros, para nuestra familia, está totalmente llena de promesas para ti y para mí. Pero algo que a mí me llama la atención es que hay 6 promesas, bueno, son 7, pero la séptima me llevaría todo un día entero platicarla contigo. Pero estas 6 promesas considero yo que son las más importantes que tú y yo debemos tener en cuenta para nuestra vida y que no debemos olvidarlas en nuestro diario caminar. No debemos olvidarlo en nuestro diario vivir, no debemos olvidarlas en medio de nuestra rutina diaria de trabajo. Son promesas que debemos tener nosotros en cuenta para vivir todos los días de nuestra vida, ¿ok? Y en base a estas promesas tenemos que tener basada nuestra fe. Inicialmente me gustaría decirte esto. Recuerda que todas las promesas de Dios son sí y amén para nuestras vidas, ¿ok? Todas las promesas de Dios son sí y amén para tu vida. Eso lo tienes que tener bien en claro y no se te puede olvidar nunca. Todo lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dice algo, Él lo cumple. ¿Cuál es la situación o qué es lo que pasa? Muchas veces nos ha tocado o hemos experimentado hombres hablar de parte de Dios, personas hablar de parte de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Dicen cosas que tal vez no venían de parte de Dios para tu vida, no se cumplen. Entonces llegamos a pensar o a creer que Dios no cumple su palabra. Yo déjame decirte algo. Todo lo que está escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis para tu vida se va a cumplir. Todo lo que una persona te diga acá al frente puede que se cumpla o puede que no se cumpla. Pero si está fundamentado en la Biblia, se va a cumplir para tu vida. Te pongo ejemplos muy claros. Y son ejemplos que me ha tocado. El Señor me dice que te vas a casar con fulanito. En la Biblia nunca dice que Dios te va a escoger pareja. ¿Sale? Dios te da sabiduría para que tú escojas pareja. Es muy diferente. Hay una distancia enorme que sería increíble que llegara Dios y dijera tú con él, tú con él. Imagínate aquellos que batallamos o que luchamos todos los días por encontrar, ¿no? Pero qué genial que Dios te permite a ti escoger y ser sabio en tus decisiones. Porque las promesas de Dios no son obligaciones, o lo que Dios te quiere dar no es obligado. Porque no creo que Dios quiera tener gente obligada, ¿ok? Dios quiere tener gente decidida, gente que decide dar su vida por Cristo, gente que decide entregarse por amor a otros, gente que decide entregar su servicio a Él, no estar obligado. Yo sinceramente no creo en un evangelio de obligaciones, no creo en un evangelio que te obliga a hacer las cosas, creo en un evangelio que te enseña a decidir y a tomar las mejores decisiones en tu vida para que en base a esas decisiones tú vivas. Y me encanta el hecho de saber también que las decisiones que yo tomo o me benefician o me perjudican. Para eso Dios me da sabiduría, me da inteligencia. Qué bueno es Dios que no solamente nos deja decidir, sino que nos llena de sabiduría. Y nos da su Espíritu Santo para que nos guíe, nos enseñe y nos muestre el camino que debemos tomar. Dios es tan bueno que no solamente te deja decidir, sino que te da herramientas para que sepas cómo decidir. ¿Ok? Entonces hay 6 promesas que yo quiero que tú y yo veamos el día de hoy y que la tengamos bien en cuenta. ¿Está bien? ¿Sí? Siento así como que andamos dormidos, ¿todo bien? ¿Sí? Amén, gloria a Dios, aleluya. Un cafecito ahorita al final o vamos a comer por ahí, pero vamos a como a despertar porque son 6 promesas importantes. La primera promesa es, te amaré siempre. ¿Ok? La primera promesa que Dios da es, te amaré siempre, y está basada en Jeremías 31:3. Y fíjate lo que dice. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Con amor inagotable te acerqué a mí.
Y eso es algo que tú y yo debemos tener. Ahora te lo quiero leer en la Nueva Biblia de las Américas. Fíjate lo que dice. Desde lejos el Señor se le apareció y le dijo: con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. Tú y yo debemos saber que somos personas que tenemos un Dios que nos ama. Y a lo mejor está este dicho y en cierto momento a mí me empezaron a juzgar o criticar porque yo hacía el comentario que lo más importante dentro de la iglesia siempre va a ser el amor que tú y yo le tengamos a las personas. Lo más importante dentro de la iglesia, del creyente, es el amor que hay en nosotros. No tu llamado, no tu ministerio, no tus dones, no tu dinero, no tus talentos. Lo más importante es cuánto tú amas a las personas. Lo más importante es que tú tanto estás dispuesto a entregarte por los demás. Esto nos enseña algo principal. Si yo tengo un Dios que me ama y Él me ha dado tanto amor y ha puesto su amor en mí de tal manera, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate bien, de tal manera, es una expresión que hace una aclaración de que el amor de Dios es tan grande que es para todos. No hay una sola persona que no merezca el amor de Dios. No porque te caiga mal, no se lo merece. No porque te condenó, no porque te juzgó, no porque te dañó, no porque te ofendió. Toda persona merece el amor de Dios. Y no nada más lo merece, sino que es amado por Dios. Y luego llegan ciertas personas que dicen, sí, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios somos los que creemos. Eso no tiene nada que ver con que seas amado. Eso no tiene nada que ver con que tú y yo seamos amados. Si tú y yo nos vamos al centro del evangelio, que el centro del evangelio es porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos vamos a entender que antes de que tú y yo creyéramos, Él ya nos estaba amando. De que antes que tú y yo empezáramos a tener una vida digna o coherente delante de los ojos de Dios, Dios ya nos estaba amando. Dios te ama así como eres. Y te ama de tal manera que primero te ama y ya después te deja creer. Primero hace las cosas por ti y ya después ve si tú las vas a hacer. Dios no es así como esas relaciones de noviazgos de que me amas. Sí, te amo, pues dame la muestra de la primera, dame la prueba del amor. Dios no es así, no te anda pidiendo pruebas de que lo amas. Dios no te anda pidiendo pruebas. Dios te ama y punto. Y si tú lo amas o no, Dios te sigue amando. Dios te ama, Dios es bueno, Dios es grande, su amor es para siempre, es el amor que Él tiene para nosotros. Hay una historia en la Biblia que en lo personal nunca les he predicado esa historia porque la estoy dejando para un momento especial. Pero quiero contarte un poco. Había una mujer en la Biblia que Dios le habla a un profeta y le dice, esa mujer va a ser tu esposa. Profeta Oseas. Y imagínate Oseas, un hombre de Dios, profeta a las naciones. Un hombre que estaba a punto, que su llamado, lo que Dios había puesto en él era hablar para la gente, era hablar de lo que Dios tenía en los demás. Era un hombre que para ser profeta tuvo que haber tenido una vida de testimonio, de ejemplo, ni un error, una vida intachable. Todo lo que tú quieras de una persona perfecta delante de los ojos de Dios, Oseas lo tenía que tener para ser profeta. Y un día Oseas recibe una llamada de parte de Dios y le dice, te vas a casar con tal mujer y la vas a encontrar en tal prostíbulo. Imagínate como profeta, el hombre de Dios, ¿cómo que mi esposa la voy a encontrar en un prostíbulo? Y Dios le dice, vas a ir ahí por ella. Y Oseas era un hombre obediente a lo que Dios le decía. Entonces va y busca a Gomer. En el lugar que le dice, va y la encuentra. Y ahora imagínate la conversación de Oseas con esta mujer. Gomer, ¿tú eres Gomer? Sí. Dios me dijo que te vas a casar conmigo. Y a lo mejor en estos tiempos escucharía raro que Dios le diga a alguien,
esa es la mujer para ti, porque no es algo que sucede. Yo sé que Dios lo puede hacer, sí lo puede hacer, porque al final es Dios. Pero imagínate una mujer que vendía su cuerpo, una mujer que ante la sociedad era indigna, ante la sociedad era impura, una mujer que ante los ojos de los hombres no merecía nada de parte de Dios, porque no estaba guardando los decretos o los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Llega este hombre y le dice, Dios me dijo que te vas a casar conmigo. Y la pregunta que yo me he hecho toda la vida es, no es tanta la relevancia que hay en que llega Oseas, un profeta de Dios, a Gomer para casarse con ella, sino la relevancia que aún en medio del pecado de Gomer, aún en medio de la vida que tenía Gomer, de la vida que tenía esta mujer, Dios estaba acordando de ella para darle una vida nueva. Y eso es el centro del evangelio que tú y yo debemos tener en nuestra vida. Tenemos la promesa de que Dios nos ama y que a pesar de la situación, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de nuestras decisiones, Dios nos ama tanto que está pensando en nosotros y está buscando la manera de acercarse a ti con su amor inagotable. Y esa es la promesa de Dios para nuestras vidas, que tenemos un Dios que nos ama a pesar de nuestras decisiones, de nuestros errores y a pesar de nuestras convicciones. A pesar de quien seas, Dios te ama. Y eso es lo que tú y yo debemos tener bien en cuenta en medio de una sociedad que está buscando que el amor sea condicionado. Tenemos un Dios que nos da un amor incondicional. Y eso es la esperanza que tú y yo debemos tener. Esa es una promesa de Dios para nuestra vida. Y tú y yo debemos vivir en esa promesa. Y a lo mejor es un poco complicado entender esta promesa, porque a veces comparamos el amor de Dios con el amor de un padre. Y si tuvimos un padre que no nos dio el amor, o no nos dio amor como nosotros quisiéramos, o como nosotros queríamos, creemos que tenemos un Dios que no nos ama de la manera en que lo necesitamos. Pero el amor de Dios no se trata de qué tanto o de qué manera tú necesitas que ser amada. El amor de Dios no se trata de qué manera tú necesitas ser amado. El amor de Dios se trata de que eres amado y punto. Él te ama y ha dado todo por ti. Lo más importante de Él lo ha entregado por ti, que es su Hijo Jesucristo. Y me encanta el hecho de saber que tengo un Dios que me ama a pesar de cómo soy. A pesar de cómo me comporto, a pesar de que mi vida no es perfecta, tengo un Dios perfecto que me ama. Y en esa situación yo tengo que aprender a moverme. Tengo que aprender a creer, a confiar que tengo un Dios que me ama. Y eso me enseña a mí que yo me puedo acercar a Dios en cualquier momento porque Él me ama. Y eso me enseña a mí que yo me puedo acercar a Dios en cualquier instante porque Él me ama. Eres amado por Dios y tú lo tienes que saber. Eres una persona amada por Dios. Y quiero leerte de nuevo el versículo. Dice, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Y me encanta esta última parte del verso porque dice, con amor inagotable te acerqué a mí. Quiere decir que tú estás aquí porque Él te acercó a Él. Quiere decir que tú estás hoy en la iglesia porque Él fue el que tomó el primer paso de acercarte a ti, de acercarse a ti. Y es tan bueno el hecho de saber que Dios se acerca a nosotros de alguna u otra manera para que tú y yo podamos descubrir el perfecto amor que hay para nosotros. Así que confiadamente tú te puedes acercar a Dios. ¿Está bien? ¿Entendimos esta primera promesa? ¿Sí? ¿Listos para entrar a la segunda? La segunda es, yo te daré paz. Qué bonito sería en medio de cualquier incertidumbre, cuando estás todo nervioso, preocupado. Yo cuando algo no anda bien o que algo me incomoda, empiezo como con un tipo de dolor de estómago y no es hambre, es como sentir de que las cosas no andan bien o que algo está saliendo mal. Y el hecho de tener un Dios que me quiere dar paz, te hace descansar. Y fíjate lo que dice Filipenses 4:7. Así experimentarán la paz de Dios,
que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. Quiero leértelo en la nueva Biblia de las Américas. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y a lo mejor se preguntan, ¿por qué me está leyendo tanto la nueva Biblia de las Américas? Es que los estoy introduciendo a la nueva versión que voy a estar predicando. Sale entonces así como que poco a poco, no les voy a quitar la nueva traducción viviente tan de golpe, pero despacio, ¿está bien? Fíjate bien, así experimentarán la paz de Dios. ¿Cuántos quieren experimentar la paz de Dios? Yo creo que todos queremos experimentar la paz de Dios cuando nuestro jefe llega gruñón al trabajo y nos hace que nos duele el estómago y dice, Señor, dame paz, o de paz lo mando al cielo. No, una de dos. ¿Quieres experimentar la paz de Dios? Bueno, esta paz que Dios te quiere dar es una paz que va a superar todo lo que puedas entender, pero lo que hace esta paz es guardar tu corazón y tu mente. Es guardar tu corazón y tu mente. Y si tú y yo nos vamos a lo que dice este verso, estos versos tienen que hablar un versículo antes. Fíjate, bueno, 2 versículos antes en Filipenses 4:4 dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. Bendito Dios, ¿no? ¿Estás preocupado? No te preocupes. Fíjate, Dios es bueno. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, ¿cuál es el secreto para que tú y yo podamos vivir en paz? ¿Cuál es el secreto? Filipenses nos los da. No se preocupen por nada y oren por todo. Quiere decir que a mayor preocupación, menor oración. Y esto es algo que nos está enseñando Filipenses. No se preocupen por nada, oren por todo. Quiere decir que si yo estoy teniendo una vida en preocupación, quiere decir que si yo constantemente estoy preocupado, es porque hay una evidencia en mi vida de falta de oración. Porque la oración, una de las cosas que hace en nuestra vida, no es cambiar las circunstancias, sino que nos enseña a cambiar nuestros pensamientos, a cambiar nuestra manera de ver la situación. Nos enseña a entender que lo que está pasando en este momento es temporal y que hay algo mucho más grande que lo temporal, y eso es lo eterno. Y cuando tú y yo estamos en oración, podemos ver un problema grande, pero en oración entendemos que es por momentos. Que lo que estoy viviendo en este momento no lo voy a pasar mañana. ¿Cuántas cosas nos hubiéramos evitado en la vida? ¿O cuántas preocupaciones, dolores de cabeza o problemas nos hubiéramos evitado si tuviéramos la madurez que tenemos tal vez en este momento de voltear a ver el pasado y decir, he vivido por esto, he pasado por esto, ha pasado esta situación, pero Dios me ha mantenido de pie hasta el día de hoy? Tal vez no nos preocuparíamos tanto como nos preocupamos en ese momento. Tenemos que aprender que la paz de Dios es una promesa para nuestra vida y es algo que Dios nos quiere dar a todos nosotros. Número 3, tercera promesa, te hará prosperar. Que los hijos de Dios prosperen es una promesa de parte de Dios. Fíjate bien, Filipenses 4:19 dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesitan de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesitan de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús.
por medio de Cristo Jesús. Fíjate bien. Y mi Dios proveerá, dice la Nueva Biblia de las Américas, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tú y yo entendemos que Él nos quiere hacer prosperar, debemos entender que en medio de nuestra vida, en medio de nuestras circunstancias, Dios te quiere prosperar. Y quiero que entiendas algo, hay una enorme diferencia entre que Dios te quiera prosperar a que por ser cristiano o creyente vas a ser millonario. ¿Ok? Eso es un tema muy diferente. ¿Por qué? Porque Dios te quiere prosperar, y que Dios nos prospere tiene que ver con el hecho de que no solamente vamos a estar estables económicamente, sino que cuando estamos inestables económicamente no nos hace falta nada porque Dios provee. Que Dios te prospere no tiene nada que ver con que estés estable económicamente. Ese es un error totalmente dentro de muchas veces de la iglesia. Puedes estar inestablemente y Dios te está haciendo prosperar. Y Dios está haciendo todo, acomodando todas las piezas para que algo mejor venga a tu vida. Y te lo dice una persona que realmente ha visto a Dios en todo su caminar. Mira, a mí me han dicho, Gio, ¿el diezmo es bíblico? Y hay dos historias muy grandes, dos versiones. ¿Es bíblico o no es bíblico? Y gente peleándose por dar o no el diezmo. Mira, esto es muy sencillo. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado a ti? Y en base a eso hazlo. A mí siempre me han dicho, es que el diezmo lo usan para esto, lo usan para aquello. Es que a mí Dios no me pide investigar para qué usan mi diezmo. ¿Sale? Yo lo doy simplemente es por convicción propia. Lo he dado por años. Y por años he visto que Dios me ha proveído. Y a lo mejor dicen, pero es que no es por el diezmo. No es por el diezmo, es porque tengo un Dios bueno. Es porque tengo un Dios que se fija en sus hijos y que dice, es mi hijo y yo lo voy a hacer prosperar. Pero todo en nuestra vida son decisiones. Todo en nuestra vida es decisiones. Que Dios te prospere es una promesa que hay de parte de Dios. Y Él te va a suplir todo lo que necesitas, porque eso es que Dios te prospere. Él te va a prosperar todo lo que necesitas, aún sin saber tú mismo que lo necesitas. Dios te va a prosperar. Y es como tú y yo debemos actuar y debemos creer. Hay escasez económica, hay escasez financiera, hay necesidad en casa. Ok, pero yo no voy a caminar como una persona con necesidad. Yo voy a caminar con una persona que Dios la está haciendo prosperar en medio de ver una cuenta en rojo. En medio de tener que pagar 5,000 pesos este fin de semana y tener menos de 3,000 pesos en la cuenta. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios que prospera a sus hijos. Tengo un Dios que está listo para sorprender a sus hijos. Pero tú y yo debemos entender que todo es por medio de Cristo Jesús. Él te quiere prosperar. Él te quiere prosperar. Cuarta promesa es que Él te va a responder. Esta es una promesa. Dios te va a responder. Y es una promesa que le dediqué un día entero hace poco. Y es Jeremías 33:3. Dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Y quiero que leamos, por favor, la Nueva Biblia de las Américas. Y dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes, inaccesibles que tú no conoces. ¿Quieres que Dios te responda? Comienza a orar. ¿Quieres que Dios te responda? Comienza a clamar por tu necesidad. Comienza a clamar por lo que quieres que Él te responda. ¿Quieres ver la mano de Dios en todo en tu vida? Número uno, tienes que saber que la mano de Dios ya está. Te hace falta ver lo que Dios está haciendo. Y en este entorno o en este verso nos enseña, pídeme, clama y te daré. Te responderé. ¿Quieres saber qué es lo que Dios tiene para tu vida? Comienza a pedírselo. ¿Quieres saber qué es lo que Dios tiene para tus hijos? Comienza a pedírselo. Empieza a decirle, Dios, ¿qué es lo que tienes para mí? Yo en lo personal, yo estoy constantemente orando por Farah y le digo, Señor, bendice a mi hija. Ahora trae la nueva
unción del Señor que de verdad no sabemos dónde lo vio, pero en la noche le digo, mi amor, ¿puedes orar por mí? Y luego nos hace, papá, amén. Cristo, así. Y yo digo, Señor, ¿dónde? Porque nosotros, si se fijan, solamente hacemos ese tipo de oración en eventos especiales. Y yo le decía a Dios, Dios mío, ¿dónde aprendió eso? O sea, ¿dónde lo aprende? La otra vez estábamos en casa y yo estaba orando por ella. Me trae bien confundido. Yo no sé si va a ser predicadora, pastora o la alabanza, porque estaba una canción en la casa y de repente empieza a levantar su mano y luego nos dice como tía Ruth. Y yo, oh my God, dije. Y yo, bendito Dios, ella está viendo. Yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tienes para ella? Señor, pero bendícela. Ayúdanos, enséñanos a hacer un buen testimonio para ella. A veces hasta nos hemos disgustado, que ahora que no está Becky y yo así porque nos van a regañar, pero nos hemos disgustado Suad y yo y a veces nos levantamos el tono de voz y llega Fara y dice, ay papá, mamá, y la abraza y yo, hey, sí, ella me gritó. Entonces yo estoy aprendiendo a ver a mi hija y tengo que entender que Él me va a responder y yo le digo, Señor, cuídala, guárdala, protégela, ese corazoncito tan bello que tiene, cuídalo, Señor, que solamente tú puedes cuidarlo. Y ahí estoy constantemente orando por ella. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero ahorita mi necesidad principal no es bueno, sí también, Señor, no me tomes en cuenta, pero no es nada más prosperar económicamente, es ver a mi hija crecer de la mano de Dios y que ella tome la decisión de servir al Señor. Y aunque me duela y si en su momento ella decide otra cosa, que Dios esté con ella y con amor eterno la jale a sus pies a servirlo. Pero debemos entender que tenemos un Dios que nos responde. Él no guarda silencio solamente. Él en medio del silencio, en medio de lo que no ves, en medio de aquello que te está desesperando, Dios está respondiendo a tu vida y algo está haciendo, porque esa es una promesa de Dios para nuestra vida. Salmos 28:7 dice, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. Otra promesa de Dios para nuestra vida es que Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza. Y el hecho de tener a Dios y que Él sea mi fuerza es tan increíble. La Nueva Biblia de las Américas lo menciona de esta manera. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza. Yo no sé si alguna vez has estado frente a una situación que tus fuerzas ya se acabaron. No sé si en algún momento te has enfrentado a una situación donde tus fuerzas ya no pueden más. Siempre recuerda que puedes acudir a una fuerza más, y es la fuerza de Dios. Hay una historia que me encanta es un como tipo de estudios que en este momento se me olvidó el nombre, pero es el tipo, son 12 estudios que tú puedes ver en YouTube. Ahí están los estudios y no me acuerdo el nombre del estudio, luego se los voy a pasar. Pero cuenta el estudio que un niño está jugando en un arenero. Y cuando el niño está jugando en el arenero, hace todo lo que tiene que hacer, pero de repente empieza a tratar de mover una piedra. Y trata de mover la piedra y no puede mover la piedra. Y de repente el papá en la ventana lo está viendo. Y el niño se está esforzando y en una de esas el niño se rinde y empieza a ignorar la piedra. Y el papá se acerca con él y dice, mi amor, ¿por qué no moviste la piedra? Y es que le dice, es que no pude moverla. Y el papá le dice, ¿usaste todas tus fuerzas? Y el niño, sí papá, usé todas mis fuerzas, usé todo lo que yo tenía, no pude mover esa piedra. Hasta que llega el punto donde el papá le dice, no mijito, no usaste todas tus fuerzas porque te faltó usar las mías. Y sabes, muchas veces tú y yo estamos peleando contra aquellas situaciones en nuestras propias fuerzas, olvidándonos que las fuerzas de Dios están de nuestro lado, olvidándonos que la guerra que tal vez tú y yo estamos viviendo no la vamos a pelear en nuestras propias fuerzas.
Que tal vez no nos estamos dando cuenta que aquellas cosas que nos han debilitado o que nos han hecho caer de rodillas y ya no tenemos más fuerzas para enfrentar, ahora tocan nuevas fuerzas. Y cuando tú y yo nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, dame nuevas fuerzas, milagrosamente aparecen armas espirituales de parte de Dios para que tú y yo podamos tener la mejor pelea ante esa situación. Y esas armas que Dios nos da es la armadura de Cristo. Y podemos hablar sobre muchas cosas de la armadura, pero algo que tú tienes que saber es que no hay mejor manera de agarrar o recargar fuerzas en el Señor que cuando tú y yo vamos con Él y decimos, Señor, ya no puedo más. Que cuando tú y yo vamos con Él y decimos y reconocemos, ¿sabes qué? He hecho esto en mis propias fuerzas. Dame sabiduría para hacerlo en tus fuerzas. Dame sabiduría para hacerlo en lo que tú tienes para mi vida. Y cuando tú y yo entendemos que nuestras fuerzas no son suficientes, es cuando las fuerzas de Dios comienzan a salir adelante. Tú y yo debemos saber que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo. Y cuando confiamos en Él con todo nuestro corazón, Él nos da la ayuda y nuestro corazón se llena de alegría. Al punto que en medio de una canción dolorosa empezamos a cantar una canción de gratitud. Que en medio de una canción de aflicción comenzamos a cantar una canción de victoria. Que en medio de nuestro dolor empezamos a cantar un cántico sanador para las personas que nos rodean y para nuestro propio corazón. Eso significa que Él es nuestra fortaleza. No importa en este momento, tal vez te duele, tal vez estás llorando, tal vez no puedes ver la salida. Pero en este momento yo te digo, ve y toma la fuerza del Señor como tu fortaleza, como tu escudo, y confía en Él, que Él te va a dar la salida, que Él te va a dar el lugar y el propósito correcto para tu vida. Él es tu fuerza. Él es tu fuerza. Y me encanta esta número 6. Esta promesa número 6. Y es, Luis, ¿que me puedes ayudar, por favor? Yo soy tu protector. Yo soy tu protector. Isaías 54:17 dice lo siguiente. Pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutarán los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Y a mí me encanta esa parte, cada vez que aparece esa parte donde Dios dice, yo he hablado. Me fascina el hecho de entender que el día venidero, posiblemente el día de mañana, va a haber personas que quieran atacarme. Va a haber personas que me critiquen, que me juzguen. Va a haber personas que quieran hacerme caer o quieran derribarme. Pero Dios va a silenciar a cuanta voz se levante en tu contra. Pero Dios va a silenciar que en cuanta voces se levanten contra tuyo. Podrá venir el temor, podrá venir el dolor, pero Dios es tu protector. Dios es tu protector. Él es tu escudo. Él se levanta para proteger a los suyos. Poderoso gigante es Dios que está con nosotros. Y que cuando vendrán 1000 o vendrán personas en tu contra, Él los hace huir por caminos diferentes. ¿Por qué? Él es tu protector. Nada ni nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida, porque el Dios que está de tu lado te protege. Ese mismo Dios es el que protege a tu familia. Ese mismo Dios es el que protege a tu esposo. Ese mismo Dios protege a tu esposa. Ese mismo Dios es el que protege tu negocio. Ese mismo Dios protege a tus hijos. Nada ni nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios protector. Porque yo tengo un Dios que me ama. Yo tengo un Dios. Y a veces decimos, ay, es que lo que me está pasando es tan insignificante. Es tan insignificante que no, es como quitarle tiempo a Dios. Mira, te voy a contar. Y es que he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios ahora que soy papá. Y he aprendido tanto de Dios
Hace unas semanas creo que fuimos al Car Junior con Farita y mi bebé ya está aprendiendo como a descubrir el mundo sola, por sí sola. Y de repente se subió a un juego y no sabía cómo bajarse y empezó a llorar. Y me dice: no te vayas a subir porque es para niños. Y yo le digo: no me importa, yo me voy a subir. Y dije: lo único que espero es que no se rompa y caiga al suelo. Y yo, qué vergüenza, ¿verdad? No es tanto pagar que lo rompa, sino la vergüenza que rompí el juego de niños por andar ahí arriba. Y aunque se vio ridículo que un papá se sube a un lugar supuestamente 100% seguro para bajar a su bebé llorando, ¿sabes? Aunque tú creas que es ridículo, Dios te va a proteger. Aunque tú creas que ni al caso, Dios no tendría por qué meterse en eso, Dios te está protegiendo. Porque Dios es un Dios que es protector y ve por los suyos y ve por sus hijos. ¿Sabes? Estas son 6 promesas que Dios tiene para nosotros, de miles que hay en la Biblia. ¿Y sabes cuál es lo único que tú y yo necesitamos para que estas promesas se cumplan en nuestra vida? Que Dios me ame, que Dios me dé paz, que Dios me haga prosperar, que Dios me responda, que Él me dé fuerzas y que Él sea mi protector. ¿Sabes qué es lo único que necesitas en tu vida para que estas promesas se cumplan? Es creer en Él. Es lo único que tú y yo necesitamos. No tienes que irte de rodillas hasta el cerro y llegar hasta arriba y levantar una ofrenda. Lo único que necesitas es creer. No necesitas hacer muchos méritos. Solamente creer y apropiarte de lo que es tuyo. Porque si algo yo estoy seguro es que las promesas de Dios son para mi vida, sí y amén. Sí y ya está hecho. Sí y Dios lo hizo. Sí y Él lo hará. Sí y confía mi vida en Él. Tú y yo debemos entender que lo que Dios ha prometido para nosotros, Él lo va a cumplir. Sí o sí.